Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 31 de diciembre de 2020 y esto es La Contracrónica. Termina hoy un año que podríamos calificar sin miedo a equivocarnos como de annus horribilis, es decir, de año horrible. Todo o casi todo ha salido mal para casi todo el mundo. El año 2020 pasará a los anales por un virus que se extendió a toda velocidad desde su origen en China y se extendió por todo el planeta a una velocidad pasmosa, dejando a su paso un saldo de millones de muertos, de devastación económica, de crisis política generalizada y de recorte de libertades también generalizado, incluso en las mejores democracias del mundo. Nadie, absolutamente nadie, se ha quedado al margen de esta pandemia. Los 7.700 millones de seres humanos que poblamos la Tierra en este momento hemos padecido, de un modo o de otro, el embate de este virus y de su enfermedad asociada, denominada COVID-19, sin demasiada imaginación, la verdad. Esta enfermedad está aún lejos de ser erradicada y no sabemos cuánto más tiempo nos acompañará, pero todos hacemos votos para que desaparezca de nuestras vidas a lo largo de los próximos meses. La pandemia de este año se extenderá, de hecho, por buena parte del año próximo, del año 2021. Esta pandemia ha sido un evento único en su especie, ya que el último de estas características, es decir, una pandemia de alcance global, tuvo lugar pues hace ya más de un siglo, cuando la población del planeta en aquel entonces no llegaba a los 2.000 millones de habitantes, es decir, era 4 veces inferior a la actual, y el mundo se encontraba mucho menos interconectado. Estoy hablando de la gripe del año 1918. Pero ni entonces ni ahora el virus nos ha derrotado. A pesar de todas las desgracias que ha provocado a la humanidad, le llevamos ventaja, le llevamos la delantera y hoy por hoy más que nunca hemos conseguido sitiar al virus. Nunca antes se había conseguido una proeza similar en tan poco tiempo. Cabe, por lo tanto, ser moderadamente optimista con respecto al futuro. Si de la peste de nuestro tiempo se extraen las lecciones adecuadas, la humanidad habrá salido refortalecida. Terminamos hoy el que probablemente sea el año más extraño de toda nuestra vida. No sabemos lo que nos depara el futuro, pero desde luego un año tan raro como este es bastante complicado. Ni mi generación, y hablo por mi generación, los nacidos, qué sé yo, entre los años 60 y 80, ni la generación de mis padres tampoco, ni las generaciones que vinieron después de la mía, habían tenido que vivir algo igual a esto. No hemos vivido ninguna de estas 3 generaciones de las que estoy hablando, por lo menos en Occidente hemos vivido guerras devastadoras, ni nada que se le parezca, así que no habíamos tenido que enfrentar una situación como la que hemos vivido en los últimos meses. Hablo, insisto, desde mi propia perspectiva, es decir, la perspectiva de un individuo de clase media de un país del primer mundo. Me consta que en otros lugares la gente de mi edad pues ha tenido que ver cosas mucho peores, ha tenido que enfrentarse a guerras, incluso en algunos casos pocos, afortunadamente, pues han tenido o tienen continuamente que combatir en ellas y además en ciertos rincones del planeta pues han tenido también que convivir con epidemias como la gripe aviar, por ejemplo, o la del ébola, que tanto nos da que hablar desde hace años y que azota al centro de África de manera periódica. Esta epidemia que hemos pasado, y que estamos pasando, mejor dicho, hablo en pasado cuando no debería, quizá influenciado porque estamos en el último día del año, no tiene nada que ver con los brotes de ébola que hay en países como el Congo de vez en cuando, son muchísimo más letales que este de la COVID-19 y además caen sobre un país cuyo sistema sanitario pues no es el que tiene España o el que tiene el Reino Unido o el que tiene Alemania. Por lo tanto, la cantidad de gente que se lleva por delante es mucho mayor. Pero aunque lo intente, yo no me puedo poner en la piel de un congolés, aunque quiera, o de un habitante de la República Centroafricana. Tengo que ver las cosas de manera subjetiva, porque soy un sujeto y veo las cosas, cada uno ve la feria según le va lo que tiene delante. Bien, pues lo que yo tengo delante es, como bien conocéis, mi propia ciudad, mi propio país, y aunque trato de dar una perspectiva lo más panhispánica posible en la contracrónica, no dejo de ver siempre las cosas desde mi propia perspectiva. Y las cosas han sido malas,
pero me consta que a mucha gente le está yendo, de hecho, muchísimo peor. De cualquier manera, en lugares como España han sido y están siendo especialmente malas, mucho más de lo que habíamos tenido que atravesar en otras ocasiones. Y ojo, he tenido tiempo suficiente de ver por lo menos un par de crisis económicas. Afortunadamente nunca he tenido que presenciar una guerra, ni nada por el estilo, ni siquiera una dictadura, pero bueno, que esto sí que nos ha pillado de sorpresa. Nunca hubiéramos pensado en encontrarnos con algo como lo del año 2020. Claro, no solo ya en España, estoy hablando de Occidente en general, incluyendo Occidente, toda Europa, Norteamérica y buena parte de los países hispanoamericanos. También podríamos incluir, por lo menos a efectos de renta, a países como Japón y naturalmente Australia y Nueva Zelanda. No nos hemos encontrado nunca en una como esta, pues desde hace tantos años que no podemos recordarlo, porque la última vez que sucedió algo como lo que hemos tenido en 2020, pues fue hace más de un siglo. Fue en el año 1918. Y aún por lo menos a mí me quedaba mucho tiempo para nacer. Es cierto que puede quedar alguien con vida de los que pasaron la anterior pandemia, pero ese alguien es muy mayor, un auténtico superviviente. Tened en cuenta que alguien que naciese en el año 1918 pues cumpliría este año 103 años. Hay gente con 103 años en el mundo, pero son muy poquitos. Esperemos que a lo largo de este siglo sean muchos más los centenarios y además los recuerdos que puedan tener de esa pandemia del 18 pues no son muy fiables, porque nadie se acuerda de lo que pasaba cuando tenía 1 o 2 años de vida. En resumidas cuentas, que prácticamente ningún habitante del planeta Tierra recuerda por no decir ninguno, recuerda la pandemia de gripe del año 1918. Es curioso, pero hasta marzo de este mismo año, siempre que pensábamos en una catástrofe global, y a veces se decía, especialmente en redes sociales y demás, ¿no?, lo hacíamos fantaseando con una invasión alienígena, por ejemplo, quizá influenciados por el cine de ciencia ficción. Iban a venir unos extraterrestres malvados y nos iban a invadir, a chuparnos la sangre de Dios sabe qué. La invasión de los ultracuerpos, como aquella película, esa era una de las tesis del fin del mundo. Nos van a venir del espacio exterior y nos van a invadir para apoderarse de nuestro planeta. Otros pensaban en un asteroide de los que vagan por el espacio sin rumbo, que terminaba impactando sobre la superficie de la Tierra, armando un caos absoluto y extinguiendo a nuestra especie como extinguió a los dinosaurios hace ya miles de millones de años. Bien, siempre se pensaba en estas dos hipótesis del fin del planeta, en tiempos de la Guerra Fría se hablaba también de una conflagración nuclear. Entonces iban los americanos y los rusos, iban a tirarse sus ojivas nucleares y se iba a acabar la civilización. Eso afortunadamente, pues con el fin de la Guerra Fría se acabaron esos miedos, aunque riesgo de una conflagración nuclear, mientras existan armas nucleares, lo habrá. Bien, pero íbamos siempre sobre esto, un final ruidoso, con guerras de por medio, con grandes impactos de meteoritos. Es decir, la mayor parte de nosotros no contemplábamos una epidemia. Era algo que había aparecido en algunas películas, es cierto, había siempre alguien, algún pepito grillo que nos lo recordaba como la voz de la conciencia, cuidado que puede haber una epidemia, y aunque pensemos que tenemos cura para todo, no es cierto. El éxito de nuestra especie en su lucha contra los agentes patógenos ha sido tal, a lo largo de los 2 últimos siglos, que hemos llegado a creernos invulnerables. Esa es la verdad. Es decir, que teníamos motivos para pecar de exceso de confianza respecto a las enfermedades y a las epidemias, sobre todo a las enfermedades contagiosas, como es el caso. Mirábamos al pasado con cierta superioridad, lo que pasaba en Europa en el siglo XIV, o aquellas epidemias de cólera que brotaban de vez en cuando en las ciudades por la cantidad de excrementos que había por la calle o las aguas contaminadas. Eso a nosotros no nos puede pasar. Vivimos en el siglo XXI, la medicina está muy avanzada, existen sistemas sanitarios extendidos, hay higiene, nos lavamos las manos, el agua que bebemos que sale por el grifo está en buenas condiciones. En resumidas cuentas, que es imposible o muy difícil que tengamos que hacer frente a una epidemia, y en el caso de que aparezca, y algunas habían aparecido, algunas enfermedades, recordemos la gripe A o el propio SARS, el primero, el del año 2003, pues ese se evaporó. Se evaporó sin que se llegase a curar, pero no avanzó más allá. De ahí que, como os decía, es hasta cierto punto lógico que pecásemos de confianza con esto. Si echamos la vista atrás, observamos, una de las primeras cosas que observamos, si miramos fríamente los datos, es que nunca antes hemos sido tantos los seres humanos sobre la Tierra.
La población se ha multiplicado por 8 desde el final de las guerras napoleónicas. No son hace tanto tiempo, claro, vemos luego los cuadros o vemos, qué sé yo, en el Museo del Prado, las pinturas de aquella época, bueno, de finales del siglo XVIII, porque la parte posterior ya no la tienen en el Prado. Y nos parece como de otro mundo, lejanísimo. No lo es tanto, en absoluto. Es decir, estamos más cerca de Fernando VII, de Simón Bolívar, de lo que pensamos. Bien, pues desde entonces estamos cerca del tiempo, pero muy lejos en cuanto al tipo de mundo. Eran muy pocos, había muy poca gente en el planeta Tierra en el año 1800 o en el año 1820. Y los pocos que había tenían vidas cortas y especialmente brutales. Es decir, que nunca hemos sido tantos y viviendo tanto tiempo. La esperanza de vida media ha pasado de 35 años de promedio global en el año 1800 a los 72 años actuales. De promedio, insisto. En los países del primer mundo se superan en prácticamente todos los 80 años. En algunos, los 85 años de esperanza de vida media. La combinación de avances científicos y la explosión productiva de los últimos 2 siglos ha hecho posible ese milagro. Es decir, avances en materia de medicina, básicamente, en higiene, en infinidad de cosas relativas con la salud, más una explosión productiva que nos ha permitido alimentar a 7.700 millones de personas, hasta el extremo que en la mayor parte de los países del mundo el problema no es la falta de comida, sino el exceso de la misma. Hay más gente preocupada por la obesidad en prácticamente todo el mundo, estoy hablando incluido el tercero, que porque los niños estén raquíticos. Esto es una cosa única en la historia de la humanidad. La hipótesis de la pandemia, por lo tanto, existía. Sí, había gente que decía que vendría una pandemia devastadora, pero era una hipótesis minoritaria. También es cierto que es menos espectacular, por lo menos para el cine, pintar una pandemia que pintar el impacto de un meteorito contra el centro de los Estados Unidos o que caiga encima del Coliseo de Roma, por ejemplo. Es por ello que esto nos ha pillado de sorpresa. Cuando saltó la alarma, allá por el mes de marzo, nadie sabía muy bien lo que hacer. Ninguno sabíamos muy bien lo que hacer. Los gobiernos tampoco sabían muy bien lo que hacer. Los protocolos tuvieron, por lo tanto, que ir improvisándose sobre la marcha. Los propios gobiernos, que eran los encargados de crear esos protocolos, desconocían a lo que se enfrentaban y junto a los gobiernos los propios habitantes. Pensemos en lo que estábamos haciendo la primera semana de marzo. Cuando teníamos constancia ya de que el virus estaba circulando a gran velocidad, no sabíamos realmente lo que era un confinamiento. Ni imaginábamos que uno de los complementos fundamentales que deberíamos llevar a todas partes el resto del año sería una mascarilla, por ejemplo. Yo cuando salgo a la calle, cuando voy bajando la escalera, si se me queda el teléfono en casa, la mayor parte de las veces no vuelvo a por él. Ya me da igual y ya volveré, pero si se me ha olvidado la mascarilla y algún día me ha pasado, subo corriendo a por ella. Y no es por nada, sino porque sé que tengo que llevarla y que se vigila, ese tipo de cosas, y es que además estoy convencido que en lugares cerrados es efectiva. Así que esto para que nos hagamos una idea de cómo esto nos pilló de sorpresa y cómo no sabíamos la manera de enfrentarlo. Así que es normal que los gobiernos empezasen, y cuando digo los gobiernos es en general, unos actuaron mejor y otros lo hicieron peor, pero todos empezaron a dar palos de ciego y a hacer apuestas. Esto creemos que va a ir mejor, que va a ir peor, que se va a acabar en verano, que se va a acabar a fin de año, que no va a ir más allá del mes de mayo. De hecho, prácticamente todos los gobiernos actuaron aproximadamente de la misma manera. Primero lo negaron. Eso no es nuestro problema. Esto es un problema que apareció en China y que en China desaparecerá como el anterior SARS. Luego lo relativizaron. Sí, existe el problema, pero no llegará muy lejos. Recordemos aquello que decía el epidemiólogo jefe en España, Fernando Simón. Se estará todavía arrepintiendo de esas palabras. Como mucho habrá un contagio o 2. Y ya por último, cuando era evidente que estaba aquí, todos gritaron al unísono el sálvese quien pueda. Y tuvieron que implementar fórmulas tradicionales como las cuarentenas o los confinamientos. Eran 2 términos que conocíamos, evidentemente, es castellano común, pero que solo aparecían en los libros de historia para referirse a las pestes y a las leproserías de otros tiempos. Hoy ambas están tanto en nuestra boca que si tuviéramos que contar la cantidad de veces que hemos dicho confinamiento o su variante en inglés lockdown
o cuarentena, pues tendríamos que poner muchos ceros detrás. Y me da la impresión que lo seguirán siendo, seguirán en nuestra boca durante todavía mucho tiempo. Esto de los confinamientos o las cuarentenas nos lleva directos a uno de los grandes debates este año, que se seguirá sosteniendo el año próximo, que es el de las libertades individuales, y de cómo en casos extremos y excepcionales, como es el caso de una pandemia, también lo sería de una guerra, pero no hemos tenido que enfrentar una guerra, pues estas libertades individuales son las primeras en desaparecer. Nunca hubiéramos pensado, por ejemplo, que el gobierno nos iba a encerrar en casa. Yo todavía estoy recordando allá a finales de marzo, primeros de abril, ya a finales de abril me había acostumbrado. Bueno, a estas cosas, estar encerrado en casa a la fuerza no te acostumbras nunca, pero me había hecho a eso, al arresto domiciliario. Pero a finales de marzo lo recuerdo, solo, aquí metido en casa, y sin poder salir más allá del supermercado. Me preguntaba a mí mismo, bien, ¿cómo es posible que hayamos llegado a esto? Me encontré de golpe con la realidad como creo que nos encontramos todos. Pero lo hizo, y lo hizo además con la aquiescencia de la mayor parte de la población. Para ello se valió, lógicamente, del miedo que generan las enfermedades, que es mayor que ningún otro miedo. Todos lo que más tememos en la vida es enfermar, porque enfermar te puede llevar a perder la vida, que es lo que más tememos en definitiva. También se valió de una falsa disyuntiva, que fue la de enfrentar salud y economía. Yo no sé cómo si ambas no fuesen de la mano, es algo que aquí en La Contra lo hemos estado hablando largo y tendido a lo largo del año. Parece claro que frente a una epidemia era necesario tomar medidas coactivas, no quedaba otra, como frente a una guerra. Si quieren, qué sé yo, tomar la ciudad en la que vives, que las autoridades de esa ciudad organicen la defensa y que por las noches, por ejemplo, haya que apagar la luz para evitar los bombardeos. Esa medida coactiva es imprescindible ante un bien superior como es el caso de evitar o impedir, o no impedir, pero sí dificultar un bombardeo. Y esas medidas tienen que venir impuestas desde arriba. La cuestión, la base del debate aquí sería ¿qué medidas? Claro. ¿Y con qué alcance? Este es un debate sin duda interesantísimo que vamos a continuar a lo largo del año 2021 y que a mi juicio no se ha librado con la profundidad que debería. Probablemente por la normalidad de la situación que hemos estado viviendo a lo largo de estos meses, que ha sido pues anormal desde cualquier punto de vista. Tendremos tiempo, de cualquier modo, para replantearnos esto a lo largo de los próximos meses, y me atrevería a decir que hasta de los próximos años. Entre otras cosas porque con perspectiva las cosas se ven mucho mejor. Puestos a debatir, siempre es mejor hacerlo en frío que hacerlo en caliente. Así que espero que esto no se olvide y que dé pie a que se enriquezca el debate respecto a estas cosas. No sabremos cuándo vendrá otra pandemia, pero volverá. No tenemos claro si la volveremos a vivir los mismos o serán nuestros hijos, nuestros nietos o nuestros bisnietos. Mi padre no la vivió y mi abuelo tampoco, bueno, de niño. Así que habían pasado ya 3 sin que se viviese una pandemia. Quién sabe si dentro de 100 o 120 años se encuentran las mismas. No estaremos aquí, pero lo que se debata ahora valdrá para la próxima vez. Y lo que se hable ahora valdrá para la próxima vez. Respecto a esto de las libertades y respecto también a cómo combatir estas cosas en sociedades mucho más sofisticadas, como las nuestras actuales, mucho más sofisticadas que las de hace un siglo, y no digamos ya las de hace 2 siglos. A lo largo del año 2021, una vez se haya derrotado el virus, nos quitemos la mascarilla y queden levantadas todas las restricciones, entre ellas la de la distancia personal, que es una de las más angustiosas, lo dice un español que está acostumbrado a tocar a los demás y a que le toquen, que en su momento tendremos que hacer balance. Todavía es pronto para cometer al menos un balance definitivo, porque aunque cambia el año, y cambia dentro de unas horas, aún estamos en plena pandemia, que no se nos olvide. El virus desconoce el calendario gregoriano. Seguirá transmitiéndose mientras pueda hacerlo, o mejor dicho, y esto es importante remarcarlo, mientras le dejemos hacerlo. Y estamos en posición de dejarle o no dejarle hacerlo. Porque esta pandemia de COVID-19 tiene otra peculiaridad que la hace única. En el pasado se han erradicado enfermedades, algunas realmente devastadoras, como fue el caso de la viruela, pero acabar con la viruela costó siglo y medio, más de siglo y medio, desde que Edward Jenner puso la primera vacuna hasta que se dio por erradicada en el año 1980 o 78. Otras prácticamente se han erradicado, el caso de la poliomielitis.
más recientemente, en el siglo XX. Pero nunca antes se había conseguido erradicar una enfermedad en medio de un brote pandémico. Esto jamás había sucedido algo así. Eso es algo que conseguirá nuestra especie a lo largo del año 2021. Si todo marcha como hasta ahora, claro. Hay 4 vacunas ya disponibles. Tenemos las 2 occidentales, más una vacuna china y otra más rusa, que se están administrando. Y vendrán otras tantas en los próximos meses. La de AstraZeneca, por ejemplo, se aprobó hace 2 días en el Reino Unido. Al día 30 de diciembre, es decir, desde a día de ayer, se habían administrado ya un total de 5 millones de dosis, que no es lo mismo que de vacunas, en poco más de 15 días. Es decir, a nivel mundial, el país que más ha administrado es Estados Unidos, pero por habitante el que más ha sido o está siendo Israel. Estos son unas 300.000 al día. Y acaban de ser aprobadas. Y todavía hay que afinar, tienen que afinar los laboratorios la logística. Es decir, que todo nos indica que este número se multiplicará por varios dígitos durante el primer semestre del año. No se administrarán 300.000 al día, sino unas cuantas más, bastantes más. Junto a esto, los tratamientos basados en anticuerpos, tuvimos ocasión de verlos aquí en La Contra, allá por el mes de octubre, cuando se contagió Donald Trump, que nos acompañó Andrea y nos explicó que el tratamiento de Regeneron, recordadlo, que siguen en marcha. Esto está muy avanzado, y también los veremos próximamente. Es decir, que un año después de su irrupción en un remoto rincón de China, ya podemos inmunizarnos sin necesidad de pasar la enfermedad y exponernos a terminar en una unidad de cuidados intensivos o directamente bajo tierra. Y en un futuro cercano podremos también curarnos una vez contraída la enfermedad mediante estos tratamientos. Algo así nunca había sucedido en toda la historia de la humanidad. La gripe del 18, por ejemplo, que fue en términos históricos ayer por la tarde, hace solo 100 años. Tuvo un ciclo de 2 años y medio, apareció, fue detectada a principios del 18, ya estaba terminando la Primera Guerra Mundial, y desapareció de manera natural en el mes de abril, en la primavera de 1920. Esto os lo contaba hace unos meses, cuando hice aquella contrahistoria de la gripe del 18. Entre medias había matado a unos 50 millones de personas. De COVID-19 a fecha de hoy han fallecido 1.800.000 personas en todo el mundo. Serán probablemente unas cuantas más, ya que muchos muertos no han sido registrados, pero aún así, la letalidad del SARS-CoV-2 está siendo muy inferior a la del H1N1, el virus que provocó la pandemia de gripe del año 1918. Es cierto, es un virus distinto, en un mundo distinto. Un virus menos letal, en un mundo mucho mejor. Mucho mejor en todos los aspectos, pero también mucho mejor preparado para imprevistos. A pesar de los confinamientos y de las numerosas restricciones que se han impuesto al transporte en todo el mundo, en ningún momento se ha interrumpido el comercio mundial. No se han dejado de trabajar los campos en ninguna parte del planeta, y la cabaña mundial de ganado, que es nuestra fuente principal de proteínas, no se ha visto afectada. Es cierto que la economía global ha recibido un serio varapalo, caerá este año entre un 7 y un 8%, pero la pandemia no ha dado lugar a hambrunas y a guerras, como sucedía en el pasado. El virus se valió de la globalización para expandirse por el mundo, y ha sido la globalización la que le está derrotando. No sé, sirva esto de enseñanza para los que ponen en duda los beneficios indudables de una economía globalizada, en la que el libre comercio y las relaciones pacíficas se sobreponen sobre el nacionalismo y la autarquía económica. Sirva esto como enseñanza práctica. La humanidad simplemente no se puede permitir ya ninguna de esas dos cosas, ni el nacionalismo aldeano, ni la autarquía económica. Cerrarse sobre sí mismo. Lo bueno es que después de esto, ya muchas cosas en este aspecto no es que vayan a cambiar, pero sí que no van a tener vuelta atrás. Es decir, no podemos volver hacia el pasado en ese aspecto. La pandemia, por ejemplo, ha traído consigo cosas que ya estaban ahí,
pero que las ha terminado de consagrar. Ha traído, por ejemplo, la mayoría de edad de Internet, después de 3 décadas de desarrollo rapidísimo. Gracias a la red se ha mantenido la producción en muchos sectores. Ese cambio ya es definitivo y, de nuevo, no hay vuelta atrás. Como no la habrá en otros ámbitos, como el de la educación a distancia o los medios de comunicación también. Internet nos ha permitido este año no solo estar más y mejor informados, sino sobre todo mantener el contacto. En ningún momento de la historia la humanidad contó con un arma semejante. Podríamos, por lo tanto, quedarnos con el relato pesimista que tanto abunda en estos días y bautizar a 2020 como el año de la peste, o ser realistas, que en este caso es lo mismo que ser optimistas, y recordarlo como el año en el que derrotamos a la peste. Vamos con la contrarréplica, la última ya del año. Empezamos con Agustín de San Sebastián, que nos habla del aguinaldo de los presos de ETA en Navidades, que ya ha pasado por aquí en un par de ocasiones. Quería hacer un apunte a lo que comentaba Javier, este contraescucha de Vizcaya, sobre el aguinaldo que piden para los presos de ETA en País Vasco. Él comentaba muy sorprendido que a él nunca le había pasado, ni en los bares ni en la universidad, que le fuesen ahí con estas, ¿no?, pidiendo directamente. Es que no lo hacen así. Yo he tenido un par de negocios desde hace bastantes años en 2 pueblos periféricos a San Sebastián, y unos días antes de Navidad vienen 1 o 2 personas y te dejan un sobre diciéndote que están haciendo una colecta para los presos, para Navidad. A los días vienen, obviamente esperando a que les hayas dejado algo ahí dentro. Si no les dejas, pues tampoco es que te hagan pintadas ni que te insulten por la calle. Al menos a mí no me ha pasado tampoco. No sé antes. Yo creo que antes la gente tenía más miedo y pues yo creo que casi todo el mundo les dejaría algo por si acaso. En mi caso, pues bueno, no ha pasado nada. Pero eso sí, todos los años vienen ahí y ahí te la dejan. Bueno, Fernando, pues muchas gracias por todo tu excelente trabajo. Sigo todos sus programas y la verdad es que me aportan muchísimo. Y nada, un saludo muy fuerte a todos los contraescuchas del mundo. Bueno, Agustín, llevan muchos años haciendo esto y saben cómo hacerlo. Vamos, que son unos expertos de la extorsión. Si la amenaza fuese explícita, es decir, que llegasen diciendo nos metes dinero en el sobre o te enteras, bueno, pues en ese caso podrías ir a la Ertzaintza o a la policía a denunciarlo, pero es que se cuidan muy mucho de hacerlo así. Hace años había un riesgo cierto de que se vengasen de manera violenta, pero claro, ahora ya no tienen ese recurso, así que lo más que puedes hacer pues es perder algunos clientes, ¿no? Eso en una ciudad, pues en San Sebastián o la propia Bilbao, pues te da igual, pero en un pueblo, y si conoces la provincia de Guipúzcoa sabes de lo que te hablo, pues, en fin, a la pérdida de clientes hay que sumarle el hecho de que te miren mal. Los pueblos en este aspecto son el caldo de cultivo perfecto para los fanáticos, pues porque allí pueden expandirse a placer. Bien, seguimos con Antonio de Córdoba, que nos habla del plazo de vacunación. Feliz Navidad, Fernando, a ti y a todos los contraescuchas, lo primero. Y lo segundo, entrar en materia con una cuestión que me genera ciertas dudas. Y es el plazo de vacunación que se está publicitando en los medios de comunicación y que entiendo tiene su origen en fuentes del gobierno. Se viene hablando del objetivo de alcanzar el umbral de la dichosa inmunidad de rebaño, es decir, el 70% de vacunación, el 70% de la población vacunada, y ponen como horizonte el verano de 2021. La verdad es que me suscita muchas dudas y, en fin, haciendo una cuenta mental básica, partiendo de una población de 46 millones de habitantes, el 70% estará en torno a unos 30 millones de personas. Y hablando de verano 2021, y dando por verano todo el verano incluido, es decir, hasta 21 de septiembre, hablaremos de 3/4 partes del año, es decir, de 52 semanas,
serían 39 semanas para vacunar a en torno a 30 millones de personas. Exigiría, por tanto, vacunar a un ritmo casi de millón semanal, algo menos, y teniendo en cuenta que son 2 vacunaciones con una distancia de 21 años, obligaría a vacunar a prácticamente, pues, no llega a 2 millones, 1.800.000, 1.700.000 semanales a partir de los primeros 21 días. Y lo cierto es que tengo muchas dudas de que eso sea posible. No sé si es que a lo mejor no estoy muy informado del ritmo de vacunación, de la cantidad de centros y personas dedicadas a la vacunación, de la logística de llegada de las vacunas, pero en fin, me parece cuando menos un poco curioso. No sé si tienes alguna información adicional o conocimiento respecto de la logística que exige un plan de vacunación de la escala del que estamos hablando. Fernando, muchas gracias de antemano por atenderme y muchísimas gracias sobre todo por tu fantástico elenco de programas y por tus múltiples artículos en medios de prensa digital que se salen del juego normal de los grandes medios y que son bastante más que interesantes. Tus colaboraciones y las de muchos otros que escriben en ellos. Un abrazo fuerte, Fernando. Gracias. Pues mira, Antonio, esto que me cuentas ya lo he leído por ahí. Lo que decía antes, que está todo lleno de pesimistas. Te he hecho los cálculos. Me he agarrado el iPad y la calculadora y te he hecho los cálculos. Mira, en España hay exactamente 47.330.000 habitantes. Este es el censo, ¿vale? De esa cantidad, aproximadamente un 10% ya han pasado por la COVID, es decir, ya están inmunizados de manera natural, y redondeando aproximadamente unos 5 millones de personas. Así que la población sin infectar sería de unos 42 millones de personas. Para alcanzar la inmunidad de grupo habría que vacunar al 70% de esos 42 millones, es decir, a 29 millones y medio. De enero a julio, ahí, a mediados de julio, hay unos 200 días. Los 6 primeros meses son 182 días, como bien sabes, 182 días y medio. Bueno, a mediados de julio, 200 días. Es decir, que habría que, para que se alcanzase la inmunidad de grupo a mediados de verano, a mediados de julio, habría que vacunar a 145.000 personas al día. Y pensamos, es muchísimas, es imposible. Bien, es imposible si tuvieran que vacunarse todas en el mismo centro de salud, claro, evidentemente. Pero es que en España hay 13.100 centros de atención primaria, entre ambulatorios y consultorios, donde se puede vacunar. No es una operación a corazón abierto, es un pinchazo, por decirlo así, en palabras en castellano común y corriente, ¿no? Y estos están repartidos además por todo el país. Es decir, que hay unos 3.500 habitantes por cada centro de atención primaria. Luego a esto habría que sumarle, claro, las clínicas privadas y la asistencia domiciliaria, porque pueden ir a vacunarte a casa sin ningún problema. Pero si esos 29 millones y medio de personas se vacunasen exclusivamente en los centros de atención primaria, estos centros tendrían que administrar un total de 2.250 vacunas por centro, o lo que es lo mismo, durante esos 200 días, unas 11 vacunas al día. Eso en el caso de que solo se vacunen en los centros de atención primaria y no lo hagan en la sanidad privada o en su casa. Los números, como ves, claro, si un centro no puede vacunar a 11 personas al día, mal andamos, ¿no? Como ves, los números sí cuadran. Digamos que el país sí que tiene, España sí que tiene capacidad para administrar 29 millones y medio de vacunas de aquí a mediados del mes de julio. Así que una vez más, no compres el relato pesimista porque por lo general suele ser falso. Bien, vamos ahora con Emilio, que pregunta por una cuestión sobre Gibraltar. Hola Fernando, buenos días. Bueno, lo primero de todo, feliz año nuevo para ti y para todos los contraescuchas. Verás, te mando esto para preguntarte una duda que me ha surgido escuchando tu programa del día 30 de diciembre, en el que hablabas sobre Gibraltar y todo el tema del Brexit. Hay, bueno, pues un momento del programa en el que dices que entiendes perfectamente que Gibraltar no quiera ser español por muchas razones. Una de ellas, la fiscalidad. Dices que al final ellos pagan muchos menos impuestos y sin embargo tienen los mismos servicios que nosotros, o por lo menos igual de buenos, ¿no? Que sí, seguridad, la sanidad y todo eso. Y entonces, claro, a mí me surge realmente la duda, que dices que quizá deberíamos copiarles y aprender de ellos, al final tienen lo mismo que nosotros y pagan menos, algo estarán haciendo mejor. En tu opinión, ¿a qué crees que se debe? O sea, ¿cuáles crees que son las claves para, con menos impuestos, menos recaudación por parte del Estado, se puedan prestar los servicios igual de bien?
Bueno, eso es todo y nada, un saludo y muchas felicidades por tu programa. Y una vez más, feliz año nuevo. Un saludo. Pues mira, Emilio, la clave de los gibraltareños es que gastan menos y de manera mucho más eficiente. A ver, el Estado en Gibraltar no es una agencia de empleo y una empresa de seguros de jubilación, como sí lo es el Estado español, el Estado francés o el Estado alemán. Aquí la mayor parte de la recaudación se va en pensiones y en salarios públicos, es decir, en promesas de pago que el Estado ha ido haciendo década tras década y que obligan a mantener unos impuestos altísimos. Los salarios del sector público, todos, de todas las administraciones, las empresas públicas, todos los organismos asimilados, son de unos, en España, son de unos 130.000 millones de euros al año y las pensiones de unos 150.000 millones de euros al año. Es decir, 280.000 millones de euros entre ambos, anuales. El día 1 de cada mes, es decir, mañana, el Estado tiene que soltar la friolera de 23.000 millones de euros en pagas. Para ponerlo en perspectiva, ese dinero es el equivalente a lo que el Estado recauda por impuesto de sociedades en todo el año, que son entre 24 y 25.000 millones de euros. Este año será menos porque muchas empresas están en pérdidas y otras directamente han cerrado. Bien, pues con esto vamos a ir despidiéndonos del programa y del año, pero antes del programa y el último en hablar tiene que ser por narices Pizarro, que nos habla del tema este gibraltareño. Los gibraltareños expresaron masiva y democráticamente su deseo de no salirse de la Unión Europea, pero esa decisión, pese a que fueron consultados, no dependía de ellos. Yo, si fuese gibraltareño, habría tomado nota sobre lo que se puede y no se puede decidir desde el Peñón. Ahora toca decidir el nuevo estatus entre el Peñón y España, y esto tampoco es una decisión que les competa a los oriundos de este territorio británico de ultramar. Como las soberanías residen en Londres y Madrid y la gestión de las mismas recae en unos gobiernos demostradamente incompetentes, será toda una sorpresa que el nuevo estatus del Peñón no sea para empeorar las cosas. Esperemos que el desconocimiento y la falta de ganas de embarrarse eviten decisiones drásticas y desastrosas. La posición de Gibraltar hoy día es la de un anacronismo que resulta un peso muerto para Londres y un irritante incordio para Madrid. Y el Brexit puede ser el inicio de una senda por la que los gibraltareños, que nunca quisieron ser españoles, empiecen a no querer ser británicos, lo que será un problemón porque no pueden ser simple y llanamente gibraltareños. Desde este lado de la verja veo el asunto, como siempre, algo irritado, porque desde que Felipe V lo entregó para solventar asuntos de su interés, el Peñón ha sido un foco de conflictos locales sin fecha de caducidad. Un último y cordial saludo del este 2020 de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy. Estamos a jueves 31 de diciembre, luego mañana es 1 de enero, pero claro, no habrá contracrónica porque los viernes, como bien sabéis, hay contrahistoria y por supuesto tendremos contrahistoria, así que os invito a que volváis por aquí ya el sábado, que estaremos a 2 de enero. De cualquier manera, a todos los contraescuchas les deseo un feliz año nuevo. Hasta mañana, amigos.